Filipenses capítulo 1, versículo 8. Dice así la bendita y santa palabra de Dios, y cuando termine, quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a su palabra. Dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Para fuerte ese aplauso. Amén. Hebreos 11:6. Déjenme desgranar este santo versículo en forma de introducción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que te puedes acercar a Dios con incredulidades inconscientes. Incredulidad inconsciente quiere decir que estás albergando falta de fe a la hora de acercarte a Dios. Porque hay preprogramaciones internas, asuntos sin resolver, con los que nos acercamos a Dios con ciertas limitaciones mentales. Incredulidad no solo es dejar de creer en Dios, sino también a Dios. Amén. Me explico. No solo tienes que cuidarte de limitarle porque crees que hay cosas que no puede hacer, sino por figurarte las que puede llegar a hacer. Porque te puedo asegurar que Dios puede hacer más de lo que te imaginas. Está más allá de nuestros perímetros cuadrados. Está más allá de nuestras cajitas felices donde queremos encajonarle. Está más allá, hermanos míos, de aquello que nuestra imaginación puede llegar a imaginar. Por eso tengo que decirte, cuídate no solo de creer que Dios no solo puede hacer cosas, sino de creer que puedes llegar a saber lo que puedes llegar a hacer. Porque más abundante, más alto que son los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Amén. Por eso, no solo es importante acercarse a Dios con fe, sino de la manera correcta. Porque es importante creer en Dios, pero déjame que te haga la pregunta que se hace el filósofo y el ignorante. La pregunta que se hace el grande, el pequeño, el rico y el pobre. La pregunta que se ha hecho la persona que tal vez está viviendo dentro de unas selvas en el Amazonas, o aquel riquechón que está viviendo en una mansión en medio de Miami. Todo el mundo tiene que hacerse esta pregunta: ¿Dios existe? Número 2, ¿quién es? Número 3, ¿cómo es? Y tan importante que responder si Dios existe es responder cómo es. No sea que nos estemos acercando a una versión de un Dios que no tiene nada que ver con la revelación que Él ha preestablecido. Qué bien. Y estemos adorando o acercándonos a un Dios que es la invención privada de nuestros hornos personales, donde el fuego y la fragua de nuestros sentimientos y pensamientos han creado un becerro de oro al gusto del consumidor. Te lo digo de otra manera: cuidado con fabricarte un Dios a tu medida, a tu gusto, a tus opiniones, según tu cultura, tus tradiciones, según tus formas y tus maneras, porque tengo que decirte que suele ser el Dios que está formado por las componentes personales que hemos sacado de Egipto, alrededor del que danzamos como aquel pueblo que salió de Egipto y fundió todo el oro que llevó y terminó danzando alrededor de un becerro de oro creado
peleado por ellos mismos, mientras el Dios verdadero estaba en el monte humeante del Sinaí, dándole la ley de Moisés. Déjame que te diga una cosa. El Dios verdadero no es el Dios que tú puedas imaginarte a través de tus pensamientos, las campanas que has escuchado en tu cultura, lo que te dijeron fulano o mengano. El Dios verdadero está revelado en estas santas escrituras y de ahí no nos podemos salir. Cuidado con terminar creyendo en una versión de Dios descafeinada, en una versión de Dios light, en una versión de Dios que tal vez se parece más a nosotros, porque terminamos pareciéndonos a la factoría de Hollywood. Bajar un poquito más que no pasa nada, para que no se acople. Cuidado que podemos terminar siendo como la factoría de Hollywood, que hace años tenía a Jesús de Nazaret, aquel Jesús de los 80, pálido, flacucho, con los pómulos hacia afuera, con los ojos profundos, con una mirada penetrante. Hermanos míos, parecía que iba flotando un palmo del suelo. Una especie de Jesús que cuando le veían temblaban las piernas de los pecadores. Una especie de Jesús que producía respeto, temor. Ese Jesús de los 80 vendía en aquellos tiempos. Pero hemos cambiado, nos hemos convertido en una sociedad posmoderna, en la que ahora ya no vende ese Jesús de Nazaret de los 80, sino el de Chosen, ese coleguilla, amiguete, socio de tus proyectos, y que nunca te va a predicar del cielo, del infierno, del pecado, de la ira o del juicio. El que te choca los cinco, una especie de genio de la lámpara mágica, una especie de máquina expendedora a la que te puedes acercar para echarle 2 euros de oración para conseguir lo que quieras. Una especie de Papá Noel de los evangelios. Alguien amigable, alguien, hermanos míos, que puede consentirte, que puede tolerarte, lo que tú quieras, que siempre estar ahí para que tú puedas hacer lo que te dé la gana con él. Lo siento, hermanos míos, Jesús, el Jesús de la Biblia no es el de los 80, ni es de Chosen, ni es el que te quieras prefabricar en tu cultura, en tu imagen, en tus pensamientos o en tus sentimientos. El verdadero Dios tiene que estar más allá de todas nuestras tradiciones, de todas nuestras costumbres, de todos nuestros sentimientos, y es la revelación del cielo. Me quiero acercar al verdadero Dios, porque dice: el que se acerca a él es necesario que crea que le hay y que es. Ese que es implica que tengo que conocer el carácter del Dios al que me acerco. Qué bien. Qué bien. Porque acercarme a Dios con un concepto que es indigno de Él es una aberración. Porque idolatría no solo es arrodillarte ante un ídolo. Idolatría es albergar un pensamiento de Dios indigno de su persona. Que Dios me libre por pecar pensando que Dios es de una manera cuando en realidad es de otra. ¿Me dejáis que hable con libertad? Porque si hay algo peor que pecar, es convertir a Dios en cómplice de mi pecado. ¿Me doy a entender o no? Amén. Cuando decimos, bueno, que Dios me entiende, bueno, que Dios sabe por dónde estoy pasando, si es que Dios sabe que yo llevo la razón, si es que el Señor sabe que todo el mundo lo hace y no hace nada, pues lo mismo Dios también tolera. Que Dios nos libre no solo de pecar, sino de convertir a Dios en cómplice de nuestro pecado. Porque dice la Biblia en Salmo 53, pensasteis que era como vosotros, pero de cierto me levantaré y os reprenderé y mostraré vuestras malas obras. Porque hay silencios de Dios que no son silencios de asentimiento. Porque muchas veces decimos, el que calla, otorga. Pero el silencio de Dios, cuando estamos haciendo las cosas mal, no es un silencio de otorgamiento, es un silencio de paciencia. Amén. Muy bien. Porque como hable Dios te va a apañar. Y prefiere Dios guardar silencio a ver si procedes al arrepentimiento. A ver si dejas de pecar con vistas a arrepentirte.
y arrepentirte con vistas a pecar, si dejas de juguetear con la gracia y comercializar con la misericordia y entiendes que eres santo, que eres limpio, que eres justo, que eres verdadero, que eres Dios. Por eso hay que acercarnos a Dios conociendo su carácter. Amén. Y en el momento en el que conocemos su carácter, dice, porque es necesario que los que se acercan crean que le hay y es. Y ahora dice, galardonador de los que le buscan. Ah, Dios mío. Es decir, adentrarme en la santa aventura de conocer la persona divina es la mejor de las inversiones que puedo hacer en esta tierra. Gloria. Porque conocer a Dios me enriquece como persona. Conocer a Dios me priva de errores. Conocer a Dios me deja que en medio de mis miedos, de mis dudas, en medio de mis pérdidas en los laberintos de este mundo, sepa que todavía hay una antorcha que puedo encender en medio de la oscuridad, que todavía hay una salida que ha prefabricado aquel que conoce todas las cosas de antemano. Ah, Dios mío, cuando yo le conozco a Él, sé que no es un Dios lejano, sino que es un Padre, que me ama. Cuando yo le conozco a Él, verdaderamente no estoy haciendo sumas y cábalas, porque entiendo que en el reino de los cielos las matemáticas sobran. Esto es por fe, y Él puede hacer, aleluya, que se puede escribir recto con renglones torcidos. Él puede hacer, hermanos míos, que 2 más 2 no sean 4, sino que sean 2000. Él es el que multiplica desde cero. Él es el que da, ay Dios mío, hace lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y como Él quiera. Por eso cuando uno conoce a Dios, ya no le tiene miedo a los hombres. Conocer a Él es poder almacenar leña para poder ponerle en el fuego de la adoración para que arda con más intensidad. Qué bien. Amén. Yo necesito que estéis conmigo. Vale, que veo a la gente atenta y comiendo la palabra, pero quiero que me respondáis a los detallicos, a las palabras, para saber que me estáis entendiendo. Así yo voy tomando el pulso a la iglesia, ¿me entendéis? Yo necesito saber por dónde vamos y por dónde vais vosotros. Por eso necesito que me respondáis con un amén, ¿vale? De vez en cuando. Hay adoraciones que están formadas de fuegos artificiales, luces de neón, humo y fantasía. No hay fuego. Porque el fuego no solo da luz, transmite calor. Y hay ciertas adoraciones que son artificiales. Parece ser que no hay fuego, no hay el candor del Espíritu, no transmiten nada. ¿Por qué? Porque tienen la innovación de la tecnología, de la profesionalidad, pero carecen del germen de la vida, que es el fuego natural, espontáneo, pero verdadero. Amén. ¿Y por qué no hay fuego? Porque no hay leña. Y la leña solo se consigue del conocimiento íntimo de Dios cuando tienes una relación personal con Él. Por eso el que tiene, aleluya, leña, es porque ha ido al bosque de la presencia de Dios y ha recibido del material y de la madera de su persona, ha conocido sus suspiros, ha escuchado los latidos de su corazón, sabe cómo huele Jesús, conoce las entrañas del Nazareno, sabe lo que le agrada y lo que no le desagrada, y de esa madera, de la madera del conocimiento de Dios, empieza a ponerla a los pies del fuego de la adoración, y la adoración crece como el fuego, y los demás percibimos el aroma y percibimos el calor. Lo siento, no puedo sentir nada con las voces arregladas y los garganteos de los aleluyas cuando no tienen intimidad con Dios. Pero qué alegría, una voz ruda, una voz sencilla, una guitarra con 4 cuerdas, pero se siente la esencia, porque quien adora desde la experiencia, adora con fuego. Que Dios
¿Me dejáis que os diga algo? Que me están grabando. Lo digo a todas las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Predicadores, dejar de hablar de Él si no pasáis tiempo con Él. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy cansado de los ratoncillos de biblioteca que se han reaprendido 4 frases intelectuales elaboradas desde los libros. Estoy cansado de las teologías frías y sistemáticas. Estoy cansado, hermanos míos, de aquellos acordes que nacen simplemente de la profesionalidad, de la hermenéutica y la homilética aprendida, hermanos míos, en los ensayos de la universidad de este mundo. Y necesito gente que huela a Jesús, que muestra a Jesús, que se deje, aleluya, de exhibiciones personales y de que traiga el corazón de Cristo a la iglesia. Y lo siento, no se puede hablar de Él si no se pasa tiempo con Él, si no se le conoce. ¡Qué bien! Solo quien conoce los latidos del corazón del Nazareno puede luego predicar de Él. ¡Qué bien! Y no me extraña, Juan era un conocedor de Jesús. Y ahora entramos. Y es que, señores, había un asunto en aquellos tiempos terrible. El asunto era que Juan tuvo que... ¿Estáis bien? Amén. Juan tuvo que escribir un 4º evangelio después de que se escribieron 3. Los 3 primeros evangelios se escribieron entre el 60 y el 70 después de Cristo. Se llaman los evangelios signósticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se les llama signósticos? Porque se pueden comparar en sus referencias. Lo mismo de lo que habla uno, hablan los otros 2. Lo mismo que dice lo mismo que dice Lucas, lo dice Marcos y Mateo, lo mismo que dice Mateo, lo dice Marcos y Lucas. Se puede comparar en sus referencias. ¿Por qué se llaman, por lo tanto, signósticos? Porque son 3 testigos compartiendo el mismo acontecimiento desde diferentes formas de ver o desde diferentes visiones. Por eso a veces varían en ciertas formas, porque lo mismo que vio Lucas o lo que extrayó Lucas de la información de otros testigos, no es lo mismo que vio tal vez Marcos, que es la voz de Pedro, o lo mismo que vio Mateo. Era lo mismo, pero desde diferentes visiones. Por lo tanto, narran lo mismo desde diferentes maneras. Ahora, para que un testimonio fuera creíble en el Antiguo Oriente se necesitaban 2 o 3 testigos fiables. Por eso los 3 evangelios signósticos, hablando de la historia de un hombre que vino a las tierras de Judea y de Galilea, que nació en un húmedo pesebre y que fue, hermanos míos, un simple carpintero nacido de padres pobres, pero con el poder de predicar la palabra para atraer multitudes, y no solo eso, sanarlas. Y por eso ellos narran de lo que vieron sus ojos y oyeron sus oídos, de lo que palparon sus manos. Tuvieron que hablar de aquel que paseó por las tierras de Judea y de Galilea haciendo de los pábilos humeantes luces que alumbraban en la oscuridad, de las cañas quebradas varas donde se apoyase la justicia. Hablaron de aquel que predicó del amor, que ayudó a los pobres, que levantó a los caídos, que le dio vista al ciego, que levantó al paralítico, que echó fuera demonios, que predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaron de aquel que en sus últimos días afrontó la muerte con valor, con gallardía. No en vano nació sabiendo que tenía que morir, y se familiarizó con su muerte trabajando de carpintero. Cada vez que clavaba un clavo sabía que un día se lo tenían que clavar a él. Cada vez que veía un madero sabía que un día tenía que colgar un madero. Por
Por eso en la última semana, este cordero no es como los demás corderos. Este cordero tiene el carácter de un león. Y arrojó, hermanos míos, con gallardía esa semana. Y fue a su muerte. Y recibió latigazos. Le aceraron su espalda. Le colgaron entre el cielo y la tierra. Le escupieron. Le sacaron su barba como raíz de tierra seca. Y dijo: consumado es. Pero al tercer día, dicen estos testigos, al tercer día resucitó. Testimonio válido. Testimonio suficiente. Ya en el 60-70 escribieron los tres. Ya vale. Ahora, hay un cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que se escribe alrededor del 100 después de Cristo. Es decir, 30 o 40 años después de que se han escrito los otros tres evangelios. Ahora, mi pregunta es: ¿qué necesidad de un cuarto evangelio cuando ya hay tres? Y es que este evangelio no es evangelio sinóptico, es decir, no tiene las mismas referencias en sus pasajes que Mateo, Marcos y Lucas. Es diferente en su composición. De hecho, tiene un propósito diferente. Por eso se escribe 40 años después y es diferente a los demás. Porque el propósito del Evangelio de Juan es diferente al propósito de los otros tres evangelios, ya que en el intervalo de esos 30 o 40 años pasó algo. ¿Qué es lo que pasó? Que se infiltró una secta judío-griega que le llamaban los agnósticos, que venían de una escuela neoplatonista y que creían, entre otras cosas, que Dios era tan puro, tan puro, tan puro, que no podía materializarse, porque la materia era mala y lo espiritual era lo bueno. Por tanto, Dios no podía tomar cuerpo humano porque la materia estaba corrompida y era pecaminosa. Por tanto, terminaron creyendo de que Jesús no vino en carne, no fue humano, no anduvo entre nosotros, fue una especie de espíritu, de fantasma, de espectro que flotó entre nosotros y se apareció a algunos, pero negaban la encarnación de Cristo, que era una columna de la doctrina del Evangelio en la iglesia. Por eso, después de unos años, se habían muerto todos habían muerto martirizados. Pedro había muerto crucificado boca abajo. A Tomás le habían aserrado por medio. A Jacobo le habían decapitado. A otros les habían despellejado vivos. Murieron todos los apóstoles, los discípulos, aquellos que anduvieron con él, aquellos que sintieron su persona, aquellos que palparon su carne. Murieron todos, pero faltaba uno. Quedaba Juan. A Juan entonces le encomienda la iglesia de aquel tiempo: mira, Juan, han muerto todos tus consiervos, pero solo quedas tú para poder escribir un evangelio de tu propia mano, para decirle a todo el mundo quién era de verdad Jesús, porque tú durmiste a su pecho, tú escuchaste los latidos de su corazón, tú palpaste el verbo verdadero. Por eso, Juan, ahora que están estos agnósticos hablando por las iglesias y diciendo que Jesús no vino en carne, escribe un evangelio y dinos quién era Jesús. Y Señor, es ni corto ni perezoso, Juan, el amado, escribe su evangelio y escribe 21 capítulos para dar a conocer a Jesús. Y lo primero que hace es contrarrestar la herejía doctrinal de los agnósticos, diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue diciendo: vivimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo palparon nuestras manos, lo vieron nuestros ojos, lo escucharon nuestros oídos. Y dice: porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Empieza a hablar de Jesús hecho en carne y tiene que decir en el capítulo 2: yo le vi como miraba al agua y el agua pálida se sonrojaba al verle y se convertía en vino. Yo le vi en el capítulo 3 como cogía a Nicodemo y le decía: te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. En el capítulo 4 le vi hablar con una samaritana
y decirle: no vengas más a este pozo, sino que tienes que beber del agua que salta para la vida eterna, porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y en el 5 le vi sanar al paralítico de Bethesda. ¿Sabes lo que hizo en el 6? En el capítulo 6 se puso en medio de la gran fiesta y dijo: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y en el capítulo 7 dijo: yo soy el pan de vida que sacia la sed del mundo. En el capítulo 8 le vi sanar a un ciego de nacimiento. En el 9 le vi perdonar pecados a una mujer malvada que la habían sorprendido en acto de pecado. En el 10 ¿saben lo que nos dijo? Yo soy el buen pastor, yo soy la huerta, yo soy aquel que os da la vida. Y en el 11 se apareció 4 días después de que muriera su amigo Lázaro y le dijo a Marta y María: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. En el 12 consoló a los necesitados y a los pobres y le dio su merecido a los fariseos. Y en el 13, ¿saben lo que hizo? El verbo hecho carne se ciñó una toalla a la cintura, cogió un lebrillo lleno de agua y se arrodilló para limpiar nuestros pies. En el 14 nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en el 15 nos dijo: yo soy la vid verdadera. En el 16 intercedió por todos los creyentes que iban a venir después, por la iglesia del futuro. Y te digo más, en el 17 nos dijo que nos daría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, en el 18, el 19 y el 20 le vimos con arrojo, con coraje, con honor y con valor. Y no por la muerte, le vimos sangrar, vimos sus ojos amoratados, le vimos caerse en el camino, pero con todo y con eso sacó fuerzas de flaqueza y en medio de la cruz dijo: ¡consumado! Y os digo más, en el 21 le vimos resucitado y diciendo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo: ¿qué 21 capítulos escribió Juan? ¡Ay, Dios mío! Para mostrarnos al verbo hecho carne, para enseñarnos al nazareno que anduvo entre nosotros, para contrarrestar la herejía gnóstica, para enseñarnos que Cristo quiso padecer asemejándose a nuestra naturaleza. Y yo digo: señores, Juan consiguió acercarnos un poco más a la persona de Jesús. Amén. ¿Voy bien? ¿Estáis bien? ¿Saben lo que dijeron los padres de la iglesia? Es decir, los discípulos de los apóstoles. Estos no son los apóstoles, son los discípulos de los apóstoles, los que vienen después de ellos. Policarpo, Clemente, el pastor de Hermas, Ireneo de Lyon. Estos sacaron una interpretación de los 4 evangelios, David, y los asemejaron con los 4 seres vivientes que están delante del trono en el Apocalipsis. Los 4 seres vivientes: uno es semejante a un león, otro semejante con cara de humano, otro semejante a un cordero y otro semejante a un águila. Y ahora los primeros padres de la iglesia interpretaron y dijeron: estos son los 4 evangelios, porque Mateo habla del león de la tribu de Judá, el primer ser viviente. Y resulta que Marcos habla del Hijo del Hombre, el segundo ser viviente semejante a un humano. Y Lucas habla del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el tercer ser viviente semejante a un cordero. Pero es que Juan es el 4º ser viviente, porque Juan, al igual que el águila, es el único animal que tiene 2 párpados. El primer párpado puede cerrar y proteger sus ojos para poder volar directo al sol sin deslumbrarse.
Y Juan fue el único apóstol que logró mirar a Dios sin deslumbrarse. Es bonito, es precioso, me encanta la interpretación, pero no la comparto del todo. Me vais a disculpar y que me perdonen los padrecicos de la Iglesia Apostólica, lo siento. ¡No lo comparto del todo! Porque, señores, es verdad que Juan nos acercó mucho a Jesús. Es verdad que nos mostró al más cercano. Es verdad que podemos escuchar el corazón de Jesús latir en sus versículos, en sus páginas. Es verdad que fue el apóstol que más intimidad tuvo con él. Es verdad que fue el hijo predilecto del amado. Es verdad, hermanos míos, pero tengo que decir que Juan, después de haber escrito los 21 capítulos de su evangelio, le meten preso, le llevan a Patmos y con su cabello plateado, con su cuerpo encorvado y lleno de cicatrices por el evangelio, en sus últimos días, dice la palabra del Señor que solo y solitario, no esperando escribir nada más, no esperando hacer nada más por el evangelio, creyendo que había cerrado la revelación, dice la Biblia que se le apareció Jesús y le dijo: Juan. Y dice: ¿quién es ese que habla? Que tiene voz como de trueno, que parece miles de trompetas sonando a la vez. Y dice la Biblia que cuando se dio la vuelta, le miró y dice que era alto y sublime, más resplandeciente que el sol de la mañana, su cabello como oro fino, sus ojos como palomas de fuego, la perfección colocado. Escucha, vio como sus piernas eran columnas de mármol sobre basas de oro fino, y en sus manos tenía un candelabro y 7 estrellas. Este era Jesús. Y ahora dice: y cuando le vi, caí como muerto. El águila se deslumbró. Porque te digo una cosa, cuando creemos que ya Jesús no nos puede sorprender, es el eternamente otro que siempre hace trascender una revelación que logra fundirte los plomos, sacarte de las casillas y decirte: siempre eres nuevo y eres mejor, eres mejor, eres mejor, eres más majestuoso. Si me ayudáis con el piano en vivo y en directo, os lo agradezco. En vez de ponerme esta melodía, si me ayudáis y predicas conmigo, colega, luego te invito a un kebab. Señores, déjenme decirles, se apareció a Juan. ¿Estáis bien? Se apareció a Juan en Patmos y le rompió los esquemas, le sacó de las casillas. Este no era el carpintero que andó por las tierras de Judea y de Galilea vestido de una túnica de lino sin costuras y unas sandalias de esparto. Este no es el rústico maestro de Nazaret. Este no es él. Este es más glorioso, es diferente, es poderoso, es sublime. Me dejan que les diga una cosa: no sé cuántos años tienen de evangelio, no sé cuánto tiempo llevan en el Señor, no sé si creen que ya lo conocemos todo, pero solo hemos visto los bordes de sus caminos, solo hemos escuchado el susurro de su voz. Quien se aburre de Dios no ha conocido al Dios verdadero, porque no hay nada más emocionante que perderse en el laberinto de su costado, que asombrarme cada día. Señores, si hay algo que merece la pena, es conocerle a Él. Por eso Pablo decía: cada día doblo mis rodillas por conocerlo un poquito más. El Everest de Pablo, y tiene que ser el Everest de cada uno de nosotros. Mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, si hay algo que merece la pena invertir en esta vida, es poder cada día conocer un poquito más a Dios, convertirse en un sabueso de la unción, en un arqueólogo de lo divino, en un buceador de los propósitos de Dios. Por el amor de Dios, si hay algo que tienes que tener entre ceja y ceja, que te tiene que hacer que la sangre te hierva, es conocerle.
15 años. Han pasado 25 años, tengo 40. Señores, no me aburre Dios. Qué bien. Lo siento. Cada día le amo más. Hay gente que cuanto más la conoces, más te decepciona. Yo le conozco cada día más y cada día más me sorprende, cada día más me motiva, cada día más me contigo. Por eso, Juan, en días de persecución, en días de tristeza, en días de peligro, en días, hermanos míos, en los que Nerón, Tito, Domiciano, Calígula mataba a los cristianos, les llevaba a los ríos a 40 bajo cero y sentían como millones de alfileres penetraban sus huesos para que negaran a Cristo, en días en los que familias enteras morían devorados por los leones en los circos romanos, en días en los que no tenían donde recostar su cabeza, en esos días en los que la iglesia estaba siendo azotada y vapuleada por el infierno entero, en esos días Jesús se aparece a Juan en la isla de Patmos, preso por predicar la palabra, alejado de su casa y de su familia, y le dice: Juan, escucha, quiero que escribas y que le digas a la iglesia que permanezcan, que sean fieles, que retengan lo que tienen, que aguanten un poquito. ¿Pero por qué? Porque si aguantan, yo les coronaré de victoria. Yo les daré una piedrecita con su nombre. Yo les coronaré y les daré que puedan comer del árbol de la vida en el reino de los cielos. Les voy a dejar que se sienten en el trono de mi Padre. Si permanecen, voy a escribir su nombre en el libro de la vida y nadie lo va a borrar. Dile a mi iglesia que yo estoy con ellos, que yo les amo. Pero espera, Juan, no solo eso. Diles que yo soy aquel al que los 24 ancianos tiran sus coronas. Y los seres vivientes dicen: Santo, 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 Santo. Y diles que toda tribu, de toda nación, de toda lengua, Dios mío, grandes y pequeños, un día van a tener que doblar su rodilla delante de mí para decir: a ti el imperio, a ti la gloria, a ti el reino, por los siglos de los siglos. Diles que yo soy el único digno de abrir el libro de los sellos. Y dile que voy a desatar a través de ese libro 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y en esos 21 juicios se desatarán primeramente los 4 caballos del Apocalipsis, seguido de la promesa para los que fueron decapitados y fueron vestidos con vestiduras blancas que están debajo del altar. Y diles que en la sexta trompeta la ira del Cordero caerá sobre todas las naciones rebeldes, y aquellos que se quieran esconder de ella no podrán hacerlo. Diles que en el séptimo sello el cielo guardará silencio por las 7 trompetas que vienen. En esas 7 trompetas caerá sobre la tierra granizo de fuego. Señores, el ajenjo, el meteorito caerá sobre la tierra. La tercera parte de las aguas se secará, el sol dejará de alumbrar. Diles que vienen los 3 ángeles de los ángeles. Diles que se abrirá el abismo donde 200 millones de demonios entran por la tierra para atormentar al mundo. Diles que los 4 ángeles, diferentes partes, ay Dios mío, azotarán a la tierra con enfermedad. Diles que viene sobre la tierra una calamidad la cual nunca antes se ha visto. Y diles que las 7 copas de la ira también serán derramadas, donde morirán los peces, donde la vegetación será consumida, donde el aire será tóxico, donde se cortarán los días. Y diles que el anticristo va a establecer un sello sin el que nadie podrá comprar ni vender si no le dona. Diles que viene un ejército para perseguir a la mujer que es Israel, pero dile que la última copa soy yo, abriendo los cielos y viniendo en las nubes con mis ángeles, sentado en un caballo blanco, y en mi lomo está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores.
El Espíritu dice ven. Y con todo Oliva dice ven pronto. Ahora, señores, si alguien está lanzando este churrarrecao, que menos que te preguntes, pues ¿quién eres tú para hacer todas esas cosas? ¿Quién eres tú para secar el sol? ¿Quién eres tú para que el aire deje de soplar? ¿Quién eres tú para apagar las estrellas? ¿Quién eres tú para reprender a los demonios? ¿Quién eres tú para prometer el cielo? ¿Quién eres tú para traer tanta gloria y tanta bendición a la humanidad? Déjame, que se me olvidaba, que se me ha pasado, iglesia. La carta de presentación para todo lo que se iba a decir tenía que ser esta. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Solo él podía prometer esto. Y a ti, pequeña jovencita, atemorizada por el futuro, mujer que posiblemente estás luchando en tu casa por convertir a tu compañero y por orar por tus hijos, hermano amado que me escuchas, que luchas cada día en los avatares diarios para traer pan a la mesa, para lidiar con el mundo cruel, injusto y difícil. Oh, hermano mío, que me estás escuchando, consiervo, que predicas a veces en años desiertos, con luchas que nadie conoce, que te asaltan los desánimos, los miedos, las frustraciones, los pensamientos, que tienes que cargar con el peso de la obra y el peso de tu casa y de tu familia a la vez. Oh, hermano y hermana que me escuchas, que estás ahora en el valle donde aúlla la enfermedad en medio de la oscuridad y tienes miedos y dices, ¿qué pasará conmigo? ¡Oh! Tú que estás en pruebas, en tribulaciones, agotado por los problemas, que no sales de una cuando estás en otra. Tengo también una palabra para ti. Hoy se aparece Jesús en tu patros personal para decirte, mírame a mí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que eres, el que será, el todopoderoso. Vuélvete y mira a Jesús hoy. Decía un santo varón de Dios, deja de contarle a Dios cuál grande es tu problema. Date la vuelta y dile a tu problema cuál grande es tu Dios. Dice, yo soy. Quiero que suene esta cuerda de la sinfonía celestial en tu alma. Escucha este tono sagrado. Yo soy. Qué bien. Qué bien. Y tú dices, cual Moisés delante de la zarza. Pero ¿quién eres? Yo soy. Pero ¿quién eres? Porque vengo de Egipto, que hay cientos de ídolos, cientos de dioses. Un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, un Dios para el río, un Dios para la cosecha, un Dios para la salud, un Dios para la protección. Lo siento, Moisés, yo no soy un Dios de Egipto. Yo no soy un ídolo pagano. A mí no me puedes limitar ni encajonar a un área. Yo soy
El Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la cosecha, el Dios de tu entrada, el Dios de tu salida, el que vela por tu salud, el que te guarda de males que ni siquiera llegas a conocer, el que hace bombear tus pulmones, el que hace palpitar tu corazón, el que hace que tus nervios rieguen todos tus músculos, el que insufla poder a tu vida. Yo soy el Dios que saca el sol de su páramo todas las mañanas para alumbrar la tierra, el que pone término a las olas, el que cuelga la tierra sobre la nada, el que le dice a la tierra que dé su producto. Yo soy el Dios que guarda a tus niños cuando van al colegio, el que te envía clientes al mercado, el que te abre puertas y te cierra puertas. Yo soy el Dios que cuando tú duermes vela por ti, te guarda, te bendice, te provee. Yo soy el que te levanta cuando caes. Yo soy el que perdona todos tus pecados, el que te rejuvenece como el águila. Yo soy tu Dios. Yo soy el Yahvé. No hay nombre para él. Él es el nombre. Yahvé. En hebreo es Yahvé. Y escucha, este yo soy es un pronombre personal continuo y presente. Te lo digo, gracias amigo mío. Te lo digo de otra manera. Él no dice, soy algo, soy una cosa. Él dice, yo soy. Para que entendamos que Él no es un ente lejano, una fuerza activa, que Él no es una entidad flotante en el espacio sin conciencia, sin razón, sin capacidad de diálogo, sin escuchar, sin hablar. Yo soy implica, soy una persona que te oye, que te ve, que te escucha, con la que puedes tratar. Y es más, yo soy es un pronombre presente para que entendamos, estoy aquí, cerca de ti. Por eso tiene que decir Hechos capítulo 17, tenéis un altar al Dios no conocido, a ese es al que os predico yo, el que ha hecho de una misma sangre el linaje de toda la tierra, y que ha establecido los límites de nuestros tiempos y de nuestra habitación. Y escucha, al que podéis buscarlo palpando, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Oh! ¡Que no está así lejos! ¡Que no le cubre una cortina en el templo! ¡Que no es inalcanzable! Dice, podemos palparlo, podemos encontrarlo cerca. Tan cerca está del ser humano que Yahvé ha dicho en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. No hay nada más universal que la respiración. Y mira lo que ha hecho y lo que ha descubierto los hebreos en la ciencia de la antropología. Resulta que han descubierto que el diafragma, al respirar, al inhalar y al exhalar, el diafragma tiene un sonido interno. Cuando exhala, dice, y cuando exhala, dice. Le han puesto el micro más alto y dice, todo lo que respire, alabe a Jehová.
ponga la mano un profeta y coger unas migajas que caen de la mesa cuando tienes el pan de vida en tu propia casa accesible. ¡Qué bien! El altar del incienso estaba dentro del tabernáculo. ¿Saben lo que simboliza el altar del incienso? Simboliza el elemento por el que se quemaba incienso como oraciones aromáticas que subían al trono de Dios. Por eso dice el Salmo 141: levantaré mis manos a tu monte y haré oraciones que son el incienso que sube a tu presencia. Y en Apocalipsis capítulo 8 dice que las oraciones de los santos eran como incienso que conducía a los ángeles hasta la presencia de Dios. Por tanto, el altar del incienso representa las oraciones de los santos. ¿Sabéis cuánto medía el altar del incienso? 92 centímetros. Una cosa así. Era tan pequeño que aun el creyente más pequeño está a la altura de ofrecer oraciones que suban al altar. Que no te hace falta que ore nadie por ti, que cuando tú estás delante de Dios y delante de su presencia, Él te oye. Porque es un Dios cercano, es el yo soy, personal, accesible. ¿Puedo seguir un poquito más? Ya termino. ¿Ya sé, os habéis cansado? No. ¿Sigo un poquito más? Me preguntaron una pregunta teológica: ¿Dios es pasible o impasible? ¿Qué quiere decir eso, José? La impasibilidad de Dios es la doctrina por la que creemos que Dios no puede ser alterado en su carácter, en su ser y en su persona por nada externo a Él. Y yo creo en la impasibilidad de Dios en cuanto a su naturaleza. Te lo digo de otra manera: Dios no tiene cambios de humor. Te lo digo de otra manera: Él no se levanta con el pie izquierdo. Te lo digo de otra manera: no hay nada ajeno a Él que pueda alterar su persona, que pueda cambiar su carácter, porque en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. No, escucha, es impasible en cuanto a su ser, pero atención, pasible en cuanto a sus sentimientos voluntarios hacia aquellos que ama. Amén. Te lo digo de otra manera: no es que le altere nada desde fuera, sino que es su propio carácter interno el que le hace sensible a las necesidades ajenas y el que le lleva a compadecerse de las miserias humanas. Es decir, es impasible en lo que tiene que ver hacia afuera, pero pasible en lo que es hacia adentro. Es decir, a Él no le cambia a nadie, pero ama sin que nadie se lo diga. Por eso dejadme que se lo diga. A una viudica que resulta que es presa de los acreedores, le han subido los impuestos, ha perdido la casa, ha perdido todo lo que tiene, y la viuda de Naín, que ahora solo tiene al hijo para poder pagar con unos años sirviendo el hijo, resulta que se le muere el hijo, lo único que tiene, se le muere el hijo, ya no le queda nada, se le ha destrozado la vida, y en la caravana funeraria va camino al cementerio y va llorando y no sabe qué hacer, y dice: y viéndola Jesús se compadeció de ella. Se acercó, paró la caravana funeraria, puso sus manos en el féretro y dijo: levántate. Y el niño se levantó. Juan es el único milagro en el que no interviene un ruego, una intercesión ni una oración. Aquí no hay nadie diciendo: ayúdala, bendícela. Aquí no hay nadie: Señor, por favor, haz el milagro. Aquí no hay oraciones, aquí no hay ruegos, aquí no hay súplicas, aquí no interviene, no hay factor humano en esto. Es Dios moviéndose a favor de una persona
persona necesitada. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! No, Dios te bendiga. Gracias. Ve tu necesidad. Gracias. Y ve tu necesidad de tal manera que dice, aunque no se dé cuenta, voy a abrir una puerta. Aunque no se dé cuenta, la voy a guardar. Aunque no se dé cuenta, la voy a hacer el favor. De cuántas cosas te libra Dios y ni siquiera te has enterado. Porque es el Dios personal. Voy a ir terminando. Yo soy el alfa y el omega, el que encierra todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un consejito: no le des consejos a Dios, porque a él nadie le dio de comer primero. A él nadie le enseña nada. A él nadie le puso, por eso nadie le puede quitar. Dios no es Dios por votación, Dios no es Dios por democracia, Él es Dios porque Él es soberano. Un consejo: fíjate de Él en todos tus caminos. Dale la pluma para que Él escriba tu historia. Fíjate de Dios. Soy el principio y el fin. Escucha, no hay nada antes de Él y nada después de Él. Él es mi principio y Él es mi fin. Por eso te doy otro consejo: no tengas miedo por lo que viene. Ya ha hecho spoiler de la historia y nos ha dicho que somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Es el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Para que conozcas un rasgo más de su presencia y de su persona, escucha: Dios no cambia con los tiempos. Iglesia, no se ha inclinado nuestra edad de las máquinas. Hay gente que dice, bueno, los tiempos cambian, pues Dios no cambia. Él sigue siendo santo. Y termino con esto: hermanito y hermanita que me escuchas, no sé qué problema tienes. Hay mucho dolor, Hay mucho dolor. Estoy paseando por las iglesias, tío, y veo mucho dolor. Acabamos de venir de Castellón. Ha partido el muchachico con 40 y tantos años de una cosica mala. Se ha tenido que anular el culto en la iglesia grande. Estamos escuchando cosas que nunca se han escuchado. Hay mucho dolor. Gente que arrastra muchas heridas. Gente que ya no sabe qué hacer. Tengo una palabra de Dios para ti. Él es el Todopoderoso. Yo termino el cultivo, me voy a comer ese kebab y luego me iré allí para Castellón, que me tengo que ir dentro de unos días, no voy para casa. Pero me quiero ir con la sensación de que todos los que están aquí presentes tienen una noción más cercana, más personal y más correcta de Él. Quisiera que cuando terminara este culto entendieras que estamos tratando con el más grande, con el más justo, y que te acercaras a Él cada día más. Que hicieras de tu meta personal conocer a Dios cada día. Por eso, mira, pastor, con tu permiso, a todos los que estáis aquí, ¿qué tal si hoy tomamos la decisión de dedicar un ratico todos los días a orar al Señor y a leer su palabra? Yo quiero conocerle cada día. ¿Tú quieres? Ponte de pie conmigo.
Así es.